Regla de vida para una madre. Capítulo 3. La primera prioridad. Piedad. Inmersas como estamos en el ajetreo y las dificultades de la vida, las madres tendemos a centrarnos en las cuestiones prácticas. Es fácil que olvidemos nuestro llamado más profundo cuando ladra el perro, llama el teléfono, suena el temporizador del horno y llora el bebé. Dado que vivimos en el mundo, resulta muy fácil olvidarnos de nuestro objetivo último o ver un significado o una realidad más profunda en la vida. Sin embargo, si estamos llamadas a algo mucho mayor que aquello que vemos a nuestro alrededor, este camino hacia Dios tiene varias etapas y Dios lleva a cada uno de nosotros de una manera única. Por lo general se nos revela poco a poco, a veces de formas que no comprendemos. Pero no estamos desamparados. Existen cosas que podemos hacer para profundizar en nuestra relación con Él. El espíritu de la primera prioridad es, entonces, que miremos nuestras propias vidas, veamos hasta dónde nos ha guiado Dios y aprendamos qué debemos hacer para disponernos más a su intervención directa y personal en nuestra vida. A veces esto sencillamente significa darnos cuenta que lo necesitamos, en la búsqueda de algo. Todo era muy hermoso, el sol brillaba, el cielo azul no tenía nubes, estaba sentada en una hamaca para niños en una colina ondulada en Cape Breton, Nueva Escocia. Una brisa cálida acariciaba mi espalda y hacía un remolino alrededor de mis piernas. El pasto largo bailaba suavemente a mi alrededor. El reflejo del sol resplandecía como miles de diamantes en el puerto allá abajo. Unas aves cantaban y se alistaban para volar hacia el sur para pasar el invierno. Era una postal en todo sentido. Todo era tan hermoso por fuera, pero por dentro me atormentaba la desesperación. Yo tenía solo 21 años, pero me sentía vieja, agotada, usada y tan vacía como un timbal. Faltaba algo en mi vida y no sabía qué era. Por 5 años había estado buscando algo, tratando de encontrar algo que llenara mi corazón. Había rechazado la vida de mis padres porque ésta no me daba satisfacción y me había rebelado, entregándome a una vida de todo tipo de complacencias. Pero cuanto más trataba de llenarme a mí misma, más vacía me sentía. Durante los últimos años había estado de gira cantando con una banda. Había sido criada como católica, pero nunca me había encontrado con Dios. Creía en su existencia, incluso creía en la Iglesia Católica, pero sencillamente no le veía sentido. El cristianismo era para mí un conjunto de reglas y restricciones a mi libertad. Estaba cansada de los deberes y no deberes, de tener a alguien que constantemente me dictara cómo vivir. Claramente esto no satisfacía las necesidades profundas de mi corazón. Solo unos pocos años antes había entrado a un confesionario por lo que creí sería la última vez. Padre, dije, no veo el sentido de esto. El sacerdote me pidió que le explicara. He aquí que vengo a la confesión una y otra vez a confesar exactamente los mismos pecados y no hay cambio alguno. La verdad es que no tengo intención de dejar de cometer esos pecados porque no encuentro una buena razón para hacerlo. No volveré. El sacerdote dejó escapar un pequeño gemido y finalmente dijo, al menos usted tiene integridad. Procedió a bendecirme y yo me fui, creyendo que nunca volvería. Entonces, durante los años que siguieron, me dediqué a la música, una profesión conocida no especialmente por su virtud. Viví de la manera que quise e intercambié las normas morales y sociales aprendidas en mi niñez por la libertad. Me entregaba a cualquier pasatiempo que me pareciera divertido y emocionante, y que me pareciera que me iba a hacer feliz, pero nada podía llenar el vacío de mi corazón. Esa cálida tarde, en la hamaca, fue el punto de inflexión. Fue el día que decidí que no quedaba nada más por intentar,
nada que perseguir, no había respuesta a mi búsqueda de algo. En las últimas semanas me había unido a una nueva banda en Halifax. Me quedaba en el departamento del baterista y dormía sobre una manta dentro de un ventilador. Una noche, mientras estaba allí acostada en la oscuridad, mirando a través de la puerta de la terraza, la tiniebla anaranjada por la luz de la calle, decidí que no tenía nada que perder. Me acosté sobre la espalda y me dirigí al techo. Dios, si estás allí, creo que es tu responsabilidad dejar que te vea. He hecho todo lo que pude con mi vida hasta ahora. Si quieres que te conozca, necesitas revelarte ante mí, y depende de ti, porque si eres Dios, estoy segura de que puedes encontrar la forma. Luego me di la vuelta y me dormí. Pasaron las semanas, estaba en casa de vacaciones y una noche me senté a ver una película sobre las secuelas de una guerra nuclear. Era tan deprimente, tan desolador, tan desesperador, que yo simplemente no podía creer que el mundo terminara de ese modo. Se me ocurrió una idea y subí a mi cuarto y desenterré una Biblia que pertenecía a mi tía. Me dirigí directamente al libro del Apocalipsis y comencé a leer. Leí durante toda la noche, hasta bien entrada la madrugada, y para cuando cerré los ojos había encontrado ese algo. Dios había conmovido mi corazón esa noche, mientras leía la escritura, de una manera real y personal, tal vez de una manera extraordinaria, y me había dormido feliz de haber encontrado a Dios. Después de una búsqueda larga y difícil, sabía que encontraría mis respuestas a través de él. Solo después pude darme cuenta de que la búsqueda misma había sido un modo de oración. Mi corazón se había estado elevando hacia mi Creador, con una pregunta incluso sin ser consciente de ello. Creo que Dios había obrado en mí durante todo el tiempo, incluso en medio de mi descontento. El impulso religioso en medio de nuestro interior. ¿Qué es? ¿Qué falta en mi vida? Mucha gente hoy experimenta este vacío y así, como hice yo, trata de llenarlo con distracciones mundanas: dinero, trabajo, poder, placer, el reconocimiento de los otros y la fama, éxito laboral, sexo y drogas, pasatiempos y diversiones, incluso causas y voluntariados, y la lista sigue. Pero nada encaja, porque esta inquietud interior es un deseo de llenar nuestro corazón con algo que está más allá de nuestro alcance. Dios mismo, como dijo San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Como madres, nosotras también podemos inocentemente quedarnos atrapadas en las distracciones de la vida diaria y ni siquiera darnos cuenta de que nuestra relación con Dios se nos escapa. De pronto nos damos cuenta que por un tiempo no hemos rezado realmente, incluso con las mejores intenciones. Esto puede pasar todos los días, si no disponemos de tiempo reservado a conciencia y nos preguntamos por qué todo se vuelve más estresante o nos falta energía y vigor para cumplir con nuestros deberes. En ocasiones, nuestro propio desasosiego ante las tareas, a menudo mundanas, de la maternidad, pueden tentarnos a buscar un sentido fuera de nuestro llamado. Sé que a lo largo de mi carrera como madre he tenido un sinnúmero de modas pasajeras, proyectos temporales que consumían mi atención una y otra vez. Podemos encontrarnos dedicando cada vez más nuestro tiempo, atención y esfuerzos a la jardinería, a la pintura, a grupos de jóvenes o manifestaciones políticas, mientras que nuestros deberes y relaciones familiares quedan en un segundo lugar. Luego, porque Dios no es tan urgente, porque no nos fastidia para que le prestemos atención como hacen nuestros hijos o una casa desordenada. Él también puede quedar relegado a un segundo plano de nuestra vida. Es por esto que, conforme a la primera prioridad, debemos incluir deliberadamente tiempo para Dios,
en nuestros horarios. Si lo hacemos antes que todo, nos aseguraremos de darle su debido lugar en nuestras vidas. Él nos dará a cambio la fuerza y el sentido que necesitamos para vivir nuestra vocación. El sacramento de la confesión. Los meses que siguieron volví a irme de gira. Le escribí una carta a mi madre, pidiéndole disculpas por mi desobediencia y por aquello que sabía que ésta la había afectado. Verán, mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 17. Habíamos perdido nuestra casa y poco tiempo después de eso, yo me había rebelado y me había ido. Fue un momento difícil para mi madre y sé cuánto lloró por esto. En mi carta le agradecía su integridad, ya que nunca podría decirse que mi madre perdonó mi pecado. A pesar de que siempre me amó, nunca temió decirme la verdad. Ni por un momento escondió las cosas debajo de la alfombra y nunca temió cuestionarme acerca de mi estilo de vida si era necesario. Una noche, luego de instalar el equipo en la discoteca, llamé a mi madre para decirle que esa semana me iba a confesar. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, salí de nuestra casa, agarré mi rosario y apreté fuerte mi escapulario contra mi corazón. Selectivamente había readoptado ambas devociones, ya que tenía miedo. No tenía miedo de la confesión, sino de no llegar allí. Era consciente del paso radical que estaba tomando. Sabía que mi sí a Dios era un firme no al diablo, quien de hecho podría intentar detenerme. Sinceramente, mientras caminaba esas 3 largas cuadras hasta la iglesia, temí por mi vida. Luego de detenerme con mucho cuidado en cada cruce para asegurarme de que no venía un coche a atropellarme, entré lo más enérgicamente que pude en la iglesia e ingresé a un confesionario por primera vez en 5 años. He visto gente temerosa de la confesión. Yo también he tenido mis miedos, pero en las prácticas solo he experimentado en ese sacramento el enorme torrente del amor y la gracia de Dios. Eso no significa que haya sido siempre fácil. Recuerdo una vez que tuve que confesar un pecado particularmente humillante. Le dije al sacerdote que no quería decirlo. Debes decirlo, respondió. Entonces, reuniendo todo mi coraje, lo hice. Mi rubor inicial se transformó rápidamente en alivio y pude experimentar realmente la misericordia de Dios. El sacerdote dijo, ahí está, ¿ves? Es necesario que confesemos nuestros pecados, honesta y abiertamente. Es la única manera de enfrentarnos al horror de lo que hemos hecho. Pero Dios también conoce nuestras debilidades. No nos pide algo que no podamos hacer o algo para lo que no nos proveerá la gracia necesaria. Siempre consideré el confesionario como un lugar maravilloso donde recibir el consuelo y el consejo de Dios en mis momentos de lucha. Durante una confesión, le transmití al sacerdote mi confusión y desánimo, y él me hizo una hermosa analogía que me alivió por un tiempo. Comparó el pecado a una campana que resuena. Cuando pecamos, explicó, es como si hiciéramos sonar la campana a propósito, tirando de la cuerda. Mas cuando nos convertimos, dejamos de tirar, pero la campana sigue balanceándose de un lado a otro. Si escuchamos atentamente, notaremos que sus repiques son más discretos ahora y se distancian cada vez más. Finalmente, el tañido cesará por completo. Ten paciencia contigo misma, querida hija. Cuando creamos una regla para una madre, debemos facilitar los medios para desarrollar una relación más profunda con Dios. El sacramento de la confesión es uno de los medios más poderosos con que contamos. Es cierto que en ocasiones nos sentimos temerosos o reacios a acercarnos, o puede que no nos parezca necesario ya que no hemos cometido un gran pecado. Pero en realidad la confesión es un invento brillante de Dios para abordar nuestras circunstancias personales de manera única y directa. Las gracias dispensadas en la confesión
están dirigidas específicamente a satisfacer nuestras necesidades individuales más apremiantes, tanto grandes como pequeñas, mediante una triple acción de Dios. Primero, mediante el perdón de nuestros pecados, luego, mediante la cura de hábitos pecaminosos y por último, dándonos la capacidad de vivir nuestra vida con mayor gracia, especialmente diseñada según nuestras circunstancias. Asimismo, cuando parece que Dios no nos escucha en otros aspectos de nuestra vida, que puede pasar, su voz perceptible a través del sacerdote puede ser un gran alivio. Por eso debemos asegurarnos de utilizar este sacramento con regularidad en nuestra regla. El poder de la Eucaristía. Luego de mi conversión sentí una profunda sed de Dios y por varios meses me devoré la palabra de Dios luego de mi hambruna de años. Mi profesión me dejaba mucho tiempo libre y no era raro que pasara 6 horas por día leyendo la Biblia. Era como tomar un curso intensivo de cristianismo y se derramaban gracias. En mis viajes conocí a muchos cristianos aquí y allá, en su mayoría protestantes, y comencé a leer varios libros protestantes. Comprendí que había pasado por lo que ellos llaman una experiencia de renacimiento y decidí abandonar la Iglesia Católica, dado que como católica nunca había experimentado a Dios personalmente. No parecía haber una buena razón para volver allí. Eran los libros protestantes los que me animaban en el camino de mi fe. Eran los protestantes los que, de hecho, hablaban sobre Jesús en una conversación normal. Eran los protestantes los que estaban encendidos de amor por Jesús y los que verdaderamente vivían sus vidas en relación profunda con Él. Debía estar en lo cierto. Pero esto preocupó a mi madre. Yo estaba de vuelta en casa de vacaciones y me abordó en mi cuarto. Holly, quiero que vuelvas a ir a misa. De ninguna manera voy a volver a misa, respondí. Holly, quiero que vuelvas a misa, repitió mi madre. Ya tenía una respuesta preparada. Leo la Biblia 6 horas al día. ¿Con qué frecuencias la lees tú? Bromeé. La leo todos los días en misa. Mira, mamá, soy feliz, amo a Jesús, no quiero ir a misa, no necesito la misa. Este era el desafío que mi madre necesitaba. Comenzó a explicarme la importancia del sacramento de la Eucaristía. Te lo explicaré así, Holly. Porque un hombre sano que podría estar feliz, casado y tener sus propios hijos, lo dejaría todo por un pequeño trozo de pan, para ofrecer ese pequeño trozo de pan, la Eucaristía, a menos que fuera algo más que pan. No respondí, pero el pensamiento pasó por mi cabeza. Bueno, supongo que el Espíritu Santo también podría estar hablando a través suyo. Mi madre me pidió que por lo menos lo intentara, y así lo hice. A la semana siguiente estaba de vuelta en Halifax y era Domingo de Ramos. Busqué la iglesia católica más cercana en la guía telefónica y me dirigí hacia allí. Desde el momento que entré a la iglesia, sentí con fuerza la presencia de Jesús, y cuando el sacerdote elevó la hostia, supe que era Él. Lloré durante toda esa misa. Era todo un espectáculo, con mi campera de cuero, mis tonos oscuros y mi pelo al estilo rock and roll teñido de rubio, sollozando como un bebé, mientras los niños pequeños se daban vuelta y me señalaban. Lloré durante toda esa misa, y la misa siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Durante 6 semanas seguidas, en cuanto entraba a la iglesia, comenzaba a llorar, hasta que finalmente le dije a Jesús, de acuerdo, creo que me convenciste, regresaré a la iglesia católica. Y en ese mismo momento las lágrimas se detuvieron y nunca regresaron. Amo a mis hermanos y hermanas protestantes. Veo en ellos una dedicación a su fe y una seriedad que a menudo hace falta en los feligreses católicos. Creo que, como católica, tengo mucho que aprender de ellos. Me inspira su dedicación a las escrituras, su estudio constante de la revelación divina y su compromiso voluntario de vivir conforme a la verdad cristiana.
pero he comprendido que la Iglesia Católica contiene la plenitud de esa verdad. En un principio, cuando empecé a acercarme nuevamente a Dios, vi señales de esto. Tuve que reaprender todo mediante el estudio y la meditación, y a menudo me encontraba cuestionando a mis amigos protestantes. ¿Cómo puedes decir que ya estás salvado y aún así dormir con tu novia? Si fui salvada porque renací, ¿para qué me bautizaron mis padres? Si para alcanzar a Dios debo simplemente esperar el cielo, ¿para qué me creó Dios en esta tierra? ¿Por qué no me creó directamente en el cielo? Les hacía estas y otras preguntas ansiosa por comprender mi fe recién descubierta. Y una y otra vez su respuesta sería una cara inexpresiva y un vaya, no lo sé, Holly. Pero como católica finalmente descubrí las respuestas a todas mis preguntas. Recurrí a los escritos y a la sabiduría de la enseñanza de la Iglesia, los papas y los santos a lo largo de la historia. Y pronto me di cuenta que nunca en toda mi vida agotaría la sabiduría de la Iglesia Católica. Dentro de nuestra regla para madres, debemos dedicar tiempo al estudio y a la lectura espiritual, ya que Dios tiene mucho para decirnos sobre la vocación a la que nos llama. Pero incluso hay más que el estudio. Sobre todo son los sacramentos, los que reflejan con más claridad lo que Dios quiere de nosotros. Puedo estudiar cuanto quiera, pero eso no significa que pueda hacerlo todo. Una vez le dije a Philip, ¿sabes? Si realmente hiciera todas las cosas que aprendí en los libros que tengo en mi propia casa, sería santa. No basta con estudiar, necesitamos poder. Y ese poder lo hallaremos en los sacramentos y muy especialmente en la Eucaristía. Así como el alimento es a nuestro cuerpo, la Eucaristía es a nuestra alma y nuestra alma es hogar de nuestra voluntad, el lugar esencial de nuestro corazón, donde se toman las decisiones. Así como el estudio ilumina nuestra mente, los sacramentos fortalecen nuestra voluntad. Sin el poder sobrenatural de Dios sobre nuestra voluntad, seríamos demasiado débiles como para cumplir la suya. No podemos llegar al cielo mediante nuestros propios esfuerzos, ni siquiera podemos realizar actos morales o virtuosos sin su gracia. Incluso la crianza de nuestros hijos depende de la gracia. Si no reservamos tiempo en nuestra regla para la recepción frecuente de la Eucaristía, ciertamente nos faltará la fuerza necesaria para hacer eso a lo que estamos llamados. Pero incluso esto no significa que siempre sintamos o experimentemos este poder de modo consciente. La mayoría de las veces yo misma no lo percibo, pero sé que la obra de la gracia en general es visible para los otros, en la amabilidad, en nuestros actos de caridad, a veces incluso en nuestro porte físico. Luego de haber abandonado las giras, empecé a trabajar como cajera. Una tarde llegué al trabajo directo de la iglesia. Una de las camareras se me acercó y me dijo, ¿vienes de misa, no es cierto? Sí, le contesté. Me lo imaginé, dijo. Siempre me doy cuenta cuando acabas de ir a la iglesia. Te ves como dos personas distintas. La noche oscura del alma. Pronto sentí que Dios me llamaba a abandonar el negocio de la música y regresar a casa e ir a la universidad. No quería dejarlo, amaba a mis compañeros de la banda, eran como hermanos para mí, además quería ser una estrella. Pero sería como Dios quería, y como no quería rechazarlo, le dije que tendría que ocuparse él. Si quieres que abandone la banda, tendrás que hacerlo en realidad tú, porque yo no tengo la fuerza para hacerlo sola. Dentro de un plazo de 5 semanas de murmurar esta oración, 5 miembros de la banda, uno a uno, semana a semana, recibieron mejores ofertas de trabajo en otras bandas, y así fue que quedamos solos el bajista y yo. De acuerdo, regresaré a casa, y así lo hice. Volví a una sociedad que había rechazado. Luego de vivir tantos años lejos del modo que yo quería, no estaba preparada para vivir de acuerdo a reglas impuestas por otros. Debía quedarme con mi tía y mi madre,
porque no tenía dinero para pagar un departamento, por lo tanto, había reglas del hogar. Yo estaba acostumbrada a estar toda la noche despierta, pero esta gente estaba despierta durante el día. Conseguí un trabajo como cajera en un restaurante local. El gerente, luego de recibir quejas de algunos clientes conservadores, me informó que debía recoger mi desordenado cabello y que debía reemplazar mi mameluco rosa fuerte por un vestido largo hasta las rodillas. Me encontré fregando la suciedad de ketchup de las sillas, limpiando mesas que otros habían desordenado y escuchando quejas sobre un café frío. Aunque parezca una tontería, experimenté un verdadero choque cultural y me hundió el corazón. Fue bueno para mí entrar en la universidad, pero mi corazón no parecía recuperarse. Sentí que mi amor a Jesús se enfriaba. No podía experimentar su presencia. Luego de 2 años sentía como si me hubieran levantado, me hubieran tirado y me hubieran abandonado a mi suerte. Me encontraba en una situación extraña. No parecía tener nada con lo que pudiera contar realmente. Así se instaló la depresión y el cristianismo pareció convertirse, una vez más, en una serie de deberás hacer esto, un conjunto de reglas y normas. Mi vida de oración se tornó seca. Oh, cuánto odiaba que mi madre me interrumpiera mis estudios para invitarme a rezar el rosario de la tarde. Cada noche la rebelión se desataba en mi alma y no veía cómo la oración, turbada, podía servir. Mi madre solía decirme, Holly, no importa cómo te sientas, simplemente hazlo. A veces la mejor oración es aquella de la que pareces no recibir bien alguno. Así es que me mordía la lengua, musitaba mis oraciones y le pedía a Dios que sirviera de algo. Sí, el periodo luego de mi conversión fue difícil. Simplemente me sentía mal y ya no sabía dónde estaba Jesús. ¿Por qué se había ido? Fue en la universidad que aprendí sobre San Juan de la Cruz y la noche oscura del alma. Allí encontré la explicación a lo que acababa de sucederme. ¿Qué sucede cuando arrojamos un leño al fuego?, preguntaba San Juan. La corteza comienza a calentarse, humea un poco y entonces se inflama intensamente. Se produce mucho ruido, calor y luz. Así también sucedió conmigo cuando me acerqué al Señor por primera vez. El fuego de su amor me incendió. Esta es la conversión inicial, cuando ardemos de amor a Dios, y es muy visible para nosotros y para los demás. A esto se refieren los protestantes con renacer. Por supuesto que hay gente que podría decir que jamás tuvo esta conversión inicial y sin embargo vive cerca de Jesús. Yo creo que esto se debe a que cuanto mayor es el pecador, mayor es la experiencia de conversión. Fue necesario un acto muy drástico por parte de Dios para que yo viera la necesidad de cambiar. Sé que al principio me mimó para prepararme para lo que iba a venir, ya que todos los desórdenes e impurezas de mi alma habían de ser corregidos. Semejante al hijo pródigo, necesitaba una gran fiesta para asegurarme del amor del Padre. El otro hijo, el que se había mantenido fiel, estaba celoso de esta fiesta, pero no debía estarlo, ya que aquellos que han sido fieles desde el principio ya son dueños de todo lo que el Padre posee. No necesitan signos y prodigios para creer en Dios o amarlo, y en eso hay mucho mérito. Pero, ¿por qué había muerto el fuego inicial? Entonces observé un leño en mi estufa de leña. San Juan de la Cruz estaba en lo cierto. Una vez que la corteza está casi toda quemada, sucede algo de lo más extraño. Parece como si el fuego se hubiera extinguido. El tronco no emite luz alguna, se ve negro y carbonizado, resuma agua y chisporrotea. El fuego está allí, pero ha penetrado el interior del leño y no es visible por fuera. Es así que, pasada la conversión inicial, el fuego del amor de Dios parece disiparse por fuera y nos preguntamos si Dios nos ama o si nosotros aún lo amamos a Él. Solo vemos nuestros hábitos pecaminosos, que es el agua que resuma el leño.
solo escuchamos el chisporroteo de nuestras propias quejas. Entonces comprendí que Dios penetra en lo profundo de nuestro espíritu para realizar su obra en secreto, de modo que no podamos interferir en ella. Cuando por momento todo parecía oscuro, solía recordar unas palabras de una sobreviviente del Holocausto. Corrie ten Boom. Dios está tan cerca que solo podemos ver su sombra. Entonces me di cuenta que la realidad de la presencia de Dios no iba a depender de emociones placenteras. Fue entonces que aprendí que el amor está compuesto tanto de placer como de sufrimiento, que el amor de Dios puede experimentarse como una oscuridad, como algo negativo, semejante a una medida dolorosa necesaria para remover un tumor canceroso. Dios debía entrar dentro de mí y quitarme todo aquello que me hacía daño, actos pecaminosos y deseos pecaminosos. Entender esto me permitió aceptar mi dolor interno como algo positivo. También sabía, por San Juan de la Cruz, que iba a llegar ese momento en el futuro, en que el leño comenzara a cambiar y a resplandecer desde su interior, en que se transforma poco a poco en una brasa incandescente, y que llegaría un momento en que sentiría el amor de Dios una vez más. Una relación con Dios. Mientras tanto, debía preguntarme a mí misma, ¿qué debo hacer ahora? ¿Debo quedarme esperando en la desolación mientras Dios limpia mi alma? Debe haber algo que yo pueda hacer. Mi profesor de teología de la universidad, el padre Tom Daly, nuestra forma cariñosa de llamarlo, me hizo ver en qué consiste una relación con Dios. Respondió a mi pregunta de qué podía hacer. Déjame que te cuente una pequeña historia sobre Johnny y Susie. Empezó. Johnny y Susie comienzan a salir. A Johnny realmente le gusta Susie, pero ella, conociendo el pasado de Johnny, le dice, te daré solo una regla. Si quieres estar conmigo, no podrás salir con nadie más. Entonces Johnny, que todavía la conoce poco, no está muy convencido sobre esto, pero acepta, porque realmente cree que ella es increíble. De vez en cuando Johnny ve a otras chicas con las que le gustaría salir y a veces se enoja secretamente con Susie y se resiente porque parecería que ella está coartando su estilo. Pero como a ella le gusta, evita a otras mujeres, porque si no lo hace, Susie terminará con él. Sin embargo, con el tiempo, Johnny se da cuenta de que ha habido un cambio. Ahora nota que ya no quiere salir con otras mujeres. Se ha enamorado verdaderamente de Susie y quiere casarse con ella. La regla exterior que Susie le había impuesto se ha convertido ahora en una regla interior del corazón de Johnny. Ahora es fiel porque la ama. Y así continuó. Debemos darnos cuenta que para nosotros la ley procede al amor. Las leyes que Dios nos impone desde fuera están destinadas a disciplinarnos, a ayudar nuestros corazones a crecer y a moldarse a las leyes de amor que nos motivarán desde el interior. ¿Qué debía hacer entonces? Debía obedecer. Doble obediencia. Pero la obediencia a Dios tiene una doble naturaleza. Lo primero era obedecer a Dios a través de sus mandamientos, evitando el pecado y cumpliendo las normas morales de la Iglesia. Por lo tanto, estudié moral para alinear mi conducta al llamado de Dios. Solo después, cuando el tirón hacia el pecado disminuyó, descubrí una nueva manera de obedecer, el ejercicio de las virtudes y la lucha por imitar a Jesús a conciencia. Una vez leí un texto que comparaba a Dios con un empleador. Por lo general, este último no contrata a alguien debido a lo que éste no hace, sino que lo contrata para que realice determinado trabajo. Del mismo modo, nuestro llamado cristiano no se trata solamente de evitar el pecado, sino también de dar pasos positivos hacia adelante para completar la misión que Dios nos ha confiado. También nos habló de la libertad y la libertad para. Nos dijo que Dios quiere que nos libremos del pecado y luego quiere que seamos libres
para trabajar en pos de todo aquello que Él espera que seamos. Mi regla de vida para una madre, entonces, se refiere a este segundo aspecto: obedecer la voluntad de Dios mediante el uso de mi libertad para trabajar en el cumplimiento de mi vocación, mi misión en esta tierra. Con la ayuda de esta nueva y más rica comprensión de la ley y el amor de Dios, y de cómo la obediencia a la primera nos ayuda a experimentar lo segundo, abordé la creación de una regla que reflejara esto. Al comenzar tenía dos requisitos muy básicos para mi regla. Debía ser razonable y debía ser práctica. Dedicar horas a la oración parecería algo bueno, pero no lo es si entra en conflicto con la hora de la cena. Debía discernir qué consideraba que conlleva una vida de oración cristiana básica. Consideraba que debía cumplir con mis oraciones formales como mi ofrecimiento de la mañana cada día. Me parecía que un rosario era necesario y quería disponer de un tiempo para leer la escritura y también para la reflexión en silencio y la lectura espiritual. Pero como madre ocupada debía descifrar cómo hacer todo esto con niños pequeños corriendo alrededor. La única manera de identificar las pausas naturales que tenía durante el día, esos momentos en que los niños dormían, descansaban o jugaban afuera. Entonces, considerando el estilo de vida bastante activo de mi familia, escogí las mañanas, antes de que los niños se levantaran, para realizar mis oraciones formales y leer la escritura. Asumí que podía tener media hora en ese momento y Philip me ayudó a enseñarle a los niños que no debían bajar hasta que mamá los llamara. Debo agregar que esto tomó un buen tiempo. También me aseguré de que tuvieran libros y juguetes para distraerse en caso de que se despertaran temprano y me llevaba a la bebé conmigo para darle la leche. Durante la mañana los niños solían jugar afuera un rato. Entonces programé un recreo oficial. Dediqué ese tiempo a rezar una coronilla o leer unos salmos. Luego del almuerzo solía enviar a los niños a sus dormitorios para tener allí una siesta o un rato en silencio. Así que decidí que allí tendría media hora para la oración y la lectura espiritual. Además, establecí un horario formal de oración en familia a las 7:30, justo antes de que los niños se fueran a dormir. Después de eso podía realizar mi lectura espiritual libremente. Pero también me atraía la idea de transformar mi día en una oración. Por eso, luego de cada franja horaria dedicada a ella, trataba de ofrecer deliberadamente el próximo tramo de tiempo a Dios. Esto me ayudaba a conservar la oración en el recuerdo, mas no fuera por poco tiempo. La percepción consciente de Dios era para mí lo más importante, así que de hecho escribí mi horario de oración en un papel y así podía simplemente obedecer lo que estaba allí escrito y liberar mi mente y mi corazón para hablar con Dios a lo largo del día. Aparte de las oraciones de cada día, había otras cosas que también me parecían importantes asegurar: la confesión frecuente, la dirección espiritual y la adoración. Quería asimismo conservar mi día libre, un día fijo cada 2 semanas, para dedicar al descanso, la soledad y la renovación con Dios, día que había acordado con Philip unos años antes. Entonces tomé mi calendario y señalé lo que quería lograr en esas áreas en los meses siguientes. Elaborar los elementos fundamentales. Ahora quiero que te pongas en marcha, lo más rápido posible, con un horario básico y fundamental de oración, por tu propio bien, que sea simple y sencillo, al menos en un principio. Ya habrá tiempo más adelante para darle sabor y agregar más. Una vez que estés acostumbrada a la regla básica, si haces mucho, muy pronto podrás desalentarte y verte tentada a rendirte. Pero puedes hacerlo porque Dios te ha prometido darte todas las gracias necesarias en el sacramento del matrimonio. Antes de comenzar a desarrollar tu propia regla, necesitarás un cuaderno robusto o una carpeta con hojas sueltas. En los próximos capítulos te proporcionaré preguntas para que te hagas a ti misma y que te ayudarán a crear tu propia regla de vida para una madre personalizada por ti.
Debes ser diligente, minuciosa. Si anotas todas tus respuestas, planes y reflexiones mientras avanzas, quedarán registradas para una consulta futura y no necesitarás volver a pensar estas cosas nuevamente. Liberarás tu mente de todos esos detalles y si conservas todas tus ideas en un solo cuaderno, no tendrás notas de tu regla diseminada por toda la casa. Tal vez quieras usar lápiz, así podrás modificar las cosas en caso de que haya contradicciones en tu horario. En mi carpeta tengo una hoja aparte para mis prácticas de oración y mis proyectos de estudios del año siguiente, y otra página para la vida de fe de mis hijos. Tengo una página especial para la tarea del desayuno y de la mañana, una para las tareas de la tarde, una para las tareas de la cena y una para las tareas de antes de acostarse. Tengo separada una hoja para cada cuaderno de la casa y una para cada una de los siguientes puntos: tareas mensuales, rutinas semanales, actividades de Navidad y Pascua, tareas propias de cada estación, jardín, necesidades de la ropa, regalos de cumpleaños, ideas de pasatiempos y más. Esto te dará una idea de lo que podría contener tu cuaderno. Ahora, toma tu cuaderno con tu regla para una madre y prepara la primera página, piedad. Lee y responde las siguientes preguntas. Intenta no abandonar una pregunta antes de decidir qué harás y haberlo anotado. La clave del éxito es que tu regla sea razonable. No importa si quieres dedicar grandes o pequeñas porciones de tiempo a la oración. Lo que importa es lo que pienses bien. Pregúntate a ti misma: ¿qué tipo de prácticas piadosas considero que todo cristiano debe realizar diariamente? ¿Qué limitaciones o situaciones particulares tengo yo o mi familia? Ten en cuenta tu personalidad y tus inclinaciones, así como la situación de tu familia. Si no eres madrugadora, por ejemplo, no programes levantarte demasiado temprano para realizar una extensa oración de la mañana. Mis hijos interrumpen las oraciones que hago actualmente. Si es así, ¿cómo puedo prevenir esto? ¿Pueden ayudarme mi marido o mis hijos mayores? ¿Qué momentos de mi día son más calmos naturalmente para que pueda organizar que los niños estén ocupados de manera segura y sana y así yo pueda rezar? Resérvate para la oración algunas franjas horarias. Para empezar, no importa qué tan cortas sean. ¿Qué práctica piadosa quiero programar para cada franja horaria? ¿Qué franja horaria quiero dejar libre para rezar de una forma espontánea? Decide y anota todo en tu cuaderno. ¿Hay algún lugar donde pueda rezar sin distracciones? ¿Dónde? ¿Puedo crear un lugar dedicado a la oración donde tenga fácil acceso a mi Biblia, el rosario, el catecismo y otros elementos útiles para la oración? ¿Podría poner una estatuilla, imágenes y velas? Decide, anota tus ideas y entre hoy y mañana ponlo en marcha. ¿Qué tan frecuente considero razonable confesarme? ¿Cuándo puedo hacerlo? ¿Tendré que llevar a los niños conmigo? Si no, ¿quién los cuidará? ¿Podría la confesión frecuente entrar en conflicto con otros compromisos ya existentes? De ser así, ¿cómo podría resolverlo? Decide estos puntos y organiza los horarios de confesión de los próximos 3 meses y anótalos. ¿Qué tan seguido puedo asistir a misa? ¿Y los niños? ¿Qué haré con respecto a la dirección espiritual? Ahora dirígete de inmediato a cumplir con tu próximo horario de oración programado. Deja todo lo demás y simplemente comienza a rezar. Ahora puedes revisar estas preguntas para cada uno de tus hijos más pequeños o consultarlo con tus hijos mayores y así ayudarlos también a ellos a llevar a cabo prácticas piadosas fundamentales y simples. Utiliza una página separada de tu cuaderno con el título Vida de oración de los niños, o mejor aún, deja que ellos comiencen su propio cuaderno para elaborar una regla e incluye allí la oración en familia. Anímalos a que comiencen enseguida también. Más allá de los conceptos básicos.
Una vez que ya tengas resueltos los elementos básicos de las 5 prioridades de tu regla, querrás buscar manera de profundizar en ella, puliendo y enriqueciendo el modo de vivir tu vocación. En el área de la oración y la espiritualidad hay otras oportunidades que pueden surgir conforme a tus propias circunstancias. Grupos de oración, adoración, días de retiro, grupos de estudio y estudio individual. Luego de haber resuelto los conceptos básicos que mencioné y de haber establecido un horario de oración simple, podrás fijarte en los pequeños extras que quisieras agregar. Podría tomarte un año o más sentirte lo suficientemente cómoda como para agregarlos. Esto dependerá de tu personalidad particular y de tus circunstancias. Solo recuerda que Dios te conoce y sabe lo que puedes hacer. Él honrará cada esfuerzo que hagas. Puede que aquí también quieras tener un momento cada día para reflexionar sobre la esencia de la primera prioridad, tu relación con Dios. ¿Hay algún área de tu vida que requiera más reflexión? ¿Hay algún hábito de pecado que necesites examinar y buscar ayuda para superarlo? Podrías reservar una página en tu cuaderno o un diario íntimo donde hagas una lista de las cosas que querrías comenzar a solucionar. Si llevas un registro de manera consciente, podrás decidir el medio de ataque a medida que avances. ¿Necesitas aprender más sobre Dios y tu fe? Uno de nuestros objetivos principales en esta tierra es conocer a Dios. Esto lo hacemos mediante el estudio de las Escrituras y el Catecismo, mediante la lectura de vidas de santos y de libros de espiritualidad. ¿Qué proyectos de estudio debes programar para el año entrante? ¿Hay algo en tu vida que te distraiga de cumplir con tu vocación, especialmente en tu tiempo con Dios? ¿Estás comprometida con tantas cosas que esto te deja poco tiempo para la oración? ¿Qué cosas puedes dejar y cuándo las dejarás? ¿Sientes que Dios te llama a tener una relación más profunda con Él? ¿Qué crees que te está pidiendo? ¿Crees que tienes una relación con Él? ¿Qué impide que esa relación sea más profunda? ¿Necesitas el consejo de un sacerdote? El objetivo de la primera prioridad es acercarnos a Dios. Una vez que hayas reservado tiempo para eso y te propongas con firmeza cumplirlo, ya habrás dado un paso enorme hacia la intimidad con Él. Para tener cada vez mayor conciencia de su presencia en tu vida, cada vez que mires el horario o tengas un momento libre, eleva tu corazón con una pequeña oración pidiéndole su bendición o su ayuda para la próxima hora. Esto elevará tu día entero a una dimensión sobrenatural y con el tiempo, cuando se vuelva un hábito, santificará toda tu vida. No solo eso, sino que también Dios estará presente.